Entonces yo digo, no, hermanos, olvídenlo, mejor compramos un pollo. Porque piensan que yo heredé el talento, pero el talento, hermanos, no lo tengo, lo acepto, no lo tengo, pero lo puedo aprender, ¿no? Si voy con mi mamá y le digo, oye, Carmelita, a ver, préstame tus recetas, ¿no? Entonces mi mamá apunta todo en papelitos, y tanto de esto, tanto de esto, tanto de esto. Y luego me va diciendo, por ejemplo, los chiles en nogada. Se sazona el jitomate, y como mi cuñada es alérgica a las nueces, no le pone, le aparta azúcar, como eso. Y lo he aprendido de esa manera. Los dones espirituales no son así. Yo podría decirles, hermanos, les voy a enseñar a predicar, vengan, párese aquí, póngase derecho, siente que le tiemblan las piernitas, póngase firme. No, los dones espirituales no se aprenden así, hermanos. Los dones espirituales, ya dijimos, son capacidades sobrenaturales. Los talentos sí se pueden aprender. Es decir, necesito con el estudio y con la práctica aprenderlos para poderlos ejercer. Exacto. Ahora, ¿tocar la guitarra en la iglesia? Sí, hermanos. Yo aprendí a tocar la guitarra cuando tenía como 9 años y aprendí viendo. Aprendí a afinar la guitarra viendo. Entonces, tengo el talento de tener un oído muy afinado. Así que eso me sirve porque puedo escuchar, ahorita que estaba allá afuera, escuchaba las voces, escuchaba los instrumentos y, hermanos, tengo un oído, como que ese es mi talento, pero no necesariamente lo puedo poner al servicio del Señor. A lo mejor mi talento es subirme a cantar al camión y allá soy feliz, no necesariamente en la iglesia. ¿Me explico? Bueno, vamos a la segunda fuente, que es la herencia natural. ¿Qué dice de la herencia natural, hermanos? ¿Cuál es la definición? ¿Alguien? Que lo tengo desde que nací y lo puedo desarrollar más y más. Así es. Entonces, ¿qué puede ser, hermanos? Como ejemplos, ahí están: una voz apta para cantar, la habilidad para tocar un instrumento, porque puede ser que todos en mi familia son músicos, componer canciones, crear poesía, memorizar. Hay gente en la iglesia que dice, no, hermana, es que yo no puedo memorizar los textos porque tengo memoria de teflón. ¿Conocen a alguien así? No diga yo, no diga nombres. Pero a ver, hermanos, repitan después de mí. Se compran colchones, díganlo, tambores, refrigeradores, ¿qué más? Estufas, lavadoras, microondas, ¿y qué más? Y algo de fierro viejo que vendan. ¿Y cómo nos memorizamos eso, hermanos? Porque pasa todos los días, pasa todos los días, pasa todo. Entonces llega un momento en el que sí puedes memorizar, ¿no? A veces estás haciendo algo y de repente se te viene una canción a la cabeza y ahí la traes, ahí la traes, ahí la traes. Y a veces, ya se murió Paquita, ¿no? Y están canta y canta, hermanas, no digan que no. Le traen ahí la canción. ¿Cómo memorizamos eso? Bueno, eso, hermanos, es una herencia natural, puede ser una herencia natural. Como no lo podemos calificar como un don espiritual. Ajá, son herencias naturales. ¿Quién de aquí, hermanos, se ha hecho un examen de IQ, que es el coeficiente intelectual? ¿Alguien? ¿Nunca? ¿Nadie de los muchachos para buscar una beca? Bueno, ¿cuánto es el coeficiente intelectual de la gente normal, de la calle, de a pie? ¿Saben? Son como 83 puntos. Pero se piensa que Einstein, que ha sido uno de los más sabios, inteligentes en el planeta Tierra, tenía más que eso. Tenía más que eso. Entonces, eso nació él así. No es algo que Dios le dio como una capacidad sobrenatural. Entonces, estamos como en un plano terrenal en donde tenemos capacidades, pero nacimos con ellas y podemos ponerlas al servicio del Señor o no, pero no son un don espiritual porque no es algo sobrenatural que Dios te dio para servir. El IQ elevado, la habilidad para hablar en público, etc. Hermanos, ¿se acuerdan cuál era el defecto de Moisés en Éxodo? Los que ya pasaron por allí, que era tartamudo, ¿no? Y decía, ¿por qué me mandas a mí? Y entonces dice, bueno, dile a Aarón que te ayude. Y tuvo que ir a buscar ayuda. Su hermano. Entonces, ¿era su herencia natural? Pues él nació así y aún con todo y eso el Señor lo usó. Hermanos, para los adultos mayores en plenitud en la iglesia, ¿a qué edad Dios llamó a Abraham? ¿Se acuerdan? 60. Tenía
90, ¿no? Cuando le dio la promesa, y ya después cuando nace Isaac, ya pues era más viejito, y luego quién sabe qué le pasó, porque todavía tuvo más hijos, hermanos. Entonces no pienses que porque ya eres adulto mayor en plenitud y ya no puedes, no, hermanos, estamos en plenitud. El Señor puede usar tu vida tanto como la de un pequeño joven, uno más joven, uno no tan joven, una menos joven. El Señor puede usar nuestras vidas. Entonces, ¿qué es un don espiritual? Bueno, son habilidades sobrenaturales que solo Dios te ha dado y que no tenías antes de entregarle tu vida a Cristo. Entonces, la palabra de sabiduría, la palabra de conocimiento, la enseñanza, el apostolado y cada uno de los que vamos a ir viendo ahí. Entonces, vamos a ir definiendo, hermanos, los dones espirituales, y le voy a pedir a mi hermana si nos puedes leer el primero, hermana. Apóstol, sí, tú. Apóstol. Apóstol es una habilidad que Dios le da de comunicar el mensaje cristiano más allá de las barreras culturales y frecuentemente lingüísticas. Planta una iglesia cristiana en donde no hay ningún conocimiento del Evangelio. El término en griego apóstoles en latín mismo significa enviado o mensajero, equivalente moderno, misionero. En Gálatas 1:11, Corintios 12:28, Efesios 4:11. Muy bien, hasta ahí, hermana, muchas gracias. Bueno, hermanos, vamos con la primera definición. ¿Qué significa la palabra apóstol? Traducido al español hoy en nuestros días como misionero. Tengan cuidado, hermanos, y no vamos a entrar en detalles con esto, pero hoy en día hay muchas iglesias que tienen apóstoles. ¿Ustedes han escuchado eso? Si ven por ahí algún canal en cable, valga la redundancia, el apóstol Max Vega, ¿no? Y el apóstol, y los llaman así como apóstoles, hermanos, pero nosotros entendemos a la luz de la palabra que los apóstoles son llamados, son escogidos, enviados a predicar el Evangelio. Entonces, ayúdenme con las citas bíblicas para que podamos irnos rápido, hermanos. Gálatas 1:1, ¿qué dice? Alguien busque Gálatas 1:1, alguien por favor busque primera los Corintios 12:28, y alguien más si nos puede leer Efesios 4:11. Voy a repetirlos: Gálatas 1:1, primera los Corintios 12:28, y alguien más, hermanos, Efesios 4:11. Si lo tiene, póngase de pie y léalo en voz alta, por favor. Pablo, apóstol, no de hombre ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios, el Padre que nos resucitó de los muertos. Gracias, hermana. Primera de Corintios 12:28. 12:28 dice: puso Dios en el Cristo, primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Amén. Gracias, hermana. Y Efesios 4:11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Gracias, hermano. Entonces, hermanos, vamos a ir viendo de esta manera y con esta dinámica algunos pasajes a la luz de la palabra donde aparece ese don. Fíjense que de todos los apóstoles, el mismo apóstol Pablo, que fue el último llamado y enviado, él mismo se presenta como: no, yo soy el apóstol favorito. No, hermanos, él dice: yo soy el abortivo. O sea, el último de los y era el apóstol Pablo, hermanos. Ahora nosotros tenemos la historia completa, pero en su tiempo él estaba reconociéndose como llamado de parte de Dios, pero como un insignificante. Él mismo en Filipenses, en Efesios y las cartas de la prisión, él da su propio testimonio y dice: todo lo que he tenido, Gálatas lo menciona también, lo cuento como basura por causa del Evangelio. Entonces, el hecho de ser y de tener esta habilidad especial de apóstol, hermanos, está recortada solo a algunos. Es decir, no todos vamos a ser apóstoles, porque el llamado es para solo algunos. Entonces, si lo pudiéramos traducir a nuestros días, diríamos un llamado o un misionero.
Muy bien. Si hay dudas, hermanos, vayan apuntándolas, al final vamos a ir contestando. Bueno, y fíjense cómo el primer don de apóstol está ligado al siguiente, que es el de misionero. ¿Quién me ayuda, hermanos? ¿Quién lo puede leer? Es la capacidad que Dios da a unos cuantos miembros para ministrar otros dones espirituales con la disposición de la relación en una segunda oportunidad. Exacto, gracias. Entonces, hermanos, también este don de misionero no es dado a todos. Lo decíamos en la reunión pasada, yo no conozco un solo cristiano en todos estos años, hermanos, que he tenido la oportunidad de estar sirviendo, que tenga una sola persona todos los dones. Eso sería como que todo nuestro cuerpo fuera una oreja, o que todo nuestro cuerpo solo fuera una mano, porque dice Primera de Pedro 4:10 que Dios ha dado los dones, cada uno y ha repartido conforme a la multiforme gracia de Dios. Entonces, hermanos, en un cuerpo que es la iglesia, donde ahorita leímos en Efesios al final del culto, Cristo es la cabeza, el cuerpo, que es la iglesia. ¿Quién es la iglesia, hermanos? Yo. Usted diga yo. Tú y yo somos la iglesia. En un cuerpo de iglesia local como este, el Señor ha dotado de diferentes dones. A lo que estamos invitados es a administrarlos conforme a la multiforme gracia de Dios. Entonces es probable, hermanos, que entre ustedes por ahí haya alguien al que le haya sido dado el don de misionero. No sé si ustedes en algún momento de la vida como iglesia han pensado en sostener un misionero o en enviar un misionero, o tal vez en comprometerse a sostener el ministerio de un misionero que otra iglesia cercana al local ha llamado. Nosotros como iglesia sostenemos desde hace ya 10 años un ministerio en Medio Oriente de una pareja de misioneros. Y hermanos, no solamente ofrendamos para que a ellos no les falte nada, oramos por ellos, si están en México los visitamos, tratamos de estar al pendiente de sus necesidades, y nuestra iglesia no es la única, hay como 7 iglesias o más que sostienen ese ministerio. Los misioneros, si los quieren ustedes buscar, sus nombres artísticos, porque saben que por seguridad sus nombres cambian, es Joel y Aslan. Y Joel y Aslan es un matrimonio joven y tienen 2 niños, Dani y Abby, son su niño y su niña. Entonces, hermanos, ¿qué tanto compromiso tiene la iglesia con un misionero? No sé si ustedes lo habían reflexionado antes. Es probable que entre nosotros haya alguien que el Señor ha llamado en esta iglesia local a las misiones. Y si no lo han hecho, hermanos, oren por eso. No sabemos si de alguno de nosotros el Señor lo ha llamado a las misiones. Entonces, bueno, no vamos a leer los versículos, hermanos, pero están allí. Efesios 3, del 6 al 8, que ya ¿alguien ya lo tiene? Sí. Bueno, vamos a leerlo entonces, hermanos, por favor. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa de Cristo en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios, y me ha sido dado según la operación de su poder. Amén. Gracias. Hermanos, ¿quién fue el primero que fue llamado? Nuevo Testamento, pregunta de examen. Nuevo Testamento. ¿Quién fue el primero que fue llamado a predicar a los gentiles? ¿Se acuerdan? Sí. Pedro. ¿En qué momento, hermanos? ¿Se acuerdan? Muchas veces pensamos que fue el apóstol Pablo, pero fue Pedro, hermanos. Tenía un montón de hambre. Se sube a la azotea y le bajan un lienzo y que dice, yo no voy a comer de eso. Él escucha la voz que le dice, Pedro, mata y come. Y él hace cara como cuando nos sirven caldo tlalpeño. Bueno, a los que no les gusta el caldo tlalpeño, ya sabemos. Caldo de berrinche. Y dice, mata y come. Mata y come. Y fue a buscar después a Cornelio. Pero en este pasaje Pablo está diciendo también a los gentiles les es anunciada la salvación. ¿Y qué creen, hermanos? Ahí estamos tú y yo. Y gracias a la obediencia de Pablo en este pasaje es que tú y yo podemos hoy estar acá estudiando los dones. Bueno, Gálatas 2:7, hermanos, ¿alguien lo tiene? ¿Qué dice? Antes, por el contrario,
contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión. Entonces está siendo encomendado el evangelio a un misionero para llevar las buenas noticias a quienes, a los gentiles. Hermanos, ¿a qué hemos sido llamados nosotros? A anunciar el evangelio. Entonces, a lo mejor tú estás pensando, no, como que ese no es mi don. Yo creo que Dios, pero hermanos, hemos sido llamados a anunciar el evangelio. Entonces, en un sentido, podríamos decir que sí, nosotros también tenemos ese llamado a las misiones. Ahora, ¿qué pasa, hermanos? Ese ya es tema de otra predicación y enseñanza y estudio, pero muchas veces queremos ir a evangelizar allá, a la persona X, porque no me conoce. Y voy a la fila de las tortillas y le predico, ¿no?, al de las tortillas y le digo, arrepiéntete, pecador, porque si no te vas a ir al infierno. Y no, hasta nos da como gozo hacer eso. Pero hermanos, en mi casa hay gente que no ha tenido un encuentro con Cristo y es a los que menos les hablo del evangelio. ¿Y qué creen, hermanos? Ellos son los que todos los días me ven. Yo tengo una parábola viviente, así, un hijo, y hermanos, es mi mejor juez, porque yo aquí puedo decirles un montón de cosas y ustedes no me conocen, pero estando en la casa, él está viendo todo lo que ocurre alrededor. Y a veces sí me dice, tú dijiste, y hasta me señala, ¿no? Tú dijiste eso en la clase. Hermanos, necesitamos ir a anunciar las virtudes, dice Pedro, de aquel que nos llamó, ¿de dónde? De las tinieblas a su luz admirable. Así que todos tenemos, en un sentido, el don de las misiones, hermanos. Ahora, no sé si tú has pensado, o alguien ha pensado en la iglesia, en ir a las misiones a Tumbuktu, o al África, al Congo, no sé, pero oren por eso, hermanos, porque puede ser que la iglesia, si no puede ir, ¿qué podemos hacer, hermanos? Puedes ir, orar o contribuir. Son tres cosas que esta iglesia puede hacer por las misiones. Bueno, vámonos al de profecía. ¿Quién me ayuda a leer el don de profecía? Está a la vuelta, hermanos, en sus hojas. Alguien que nos lea, sí, hermana, por favor. Profecía es una habilidad especial que Dios da a unos pocos miembros para declarar con autoridad una verdad, entre paréntesis, presentar la palabra de Dios, para que ésta sea clara, vital y llena de vigor para la edificación del cuerpo de Cristo. No predicción, no presagio, sino declarar, anunciar y predicar con verdad. Primera de Corintios 12, 28 y 29 y Efesios 4, 11. Muy bien, gracias, hermana, que son Primera de Corintios 12 y Efesios 4, las listas de los dones espirituales. Algo muy importante aquí, hermanos, es que esta habilidad la usamos para presentar la palabra de Dios. Entonces, puede ser que hoy el pastor predicó Filipenses 4, regocijados en el Señor siempre. Otra vez digo regocijados. Y de pronto en el sermón, hermanos, mientras él está enseñando ese pasaje que hemos leído una y otra y otra y otra vez, el Espíritu Santo te arresta. ¿Entienden a qué quiero llegar? En ese pasaje que has leído tantas veces, el Espíritu Santo te arresta y tú no tienes más que rendirte a lo que el Señor te está diciendo que hagas y obedeces. Ese es el don de profecía. Algunas personas lo... Sí, hermano, adelante. Hay un caso de Spurgeon, ya cuando Inglaterra le pone metropolitano. Bueno, ya después se le contaron, ¿no? Él no sabía que muchas personas no invitaban a conocidos a escucharlo predicar porque él estaba predicando de X cosa. Y en plena predicación, como que algo, o mejor dicho, alguien decía, cambia la predicación a tal caso, ¿no? Sí. Y empezaba a hablar contra el alcoholismo, contra las apuestas o demás. Y ya después, acabada la reunión, pues él saludaba a los invitados, pero pues ¿cuál invitado? Ya no estaba, ya estaba bien enojado. Dice, pero ¿y tu invitado? Dice, no, gracias, él está seguro de que usted habló antes con la persona. No, yo ni lo conozco.
Dice, pero es que está seguro, el invitado dice, no, tú le dijiste al pastor que yo hago esto y el otro. No me digas que no, porque estuvo hablando de mí. Sí, de mí no vas a estar hablando. Gracias, hermano. Y eso pasa. El Espíritu Santo, hermanos, mientras uno está enseñando, y bueno, aquí está el pastor, pero me va a dejar mentir, estás hablando de algo y el Espíritu Santo te está llevando justo, vamos a ver ahorita más adelante, te lleva tu corazón a que te muevas hacia eso. Y hermanos, al final del día, al final del sermón, yo creo, hermanos, que cuando enseñamos, cuando tenemos este don de profecía, nos apegamos tanto a la verdad que cuando tú hablas de una verdad bíblica, expones de tal manera la santidad de Dios que no es necesario al final del culto hacer ninguna invitación. ¿A qué quiero llegar? Normalmente el sermón termina con una invitación. Hermanos, consagrémonos. Si tú no has tenido un encuentro con Cristo, es el día del arrepentimiento, es como eso. Pero hermanos, se expone de tal manera la santidad de Dios que tú eres capaz, ante la santidad de Dios, de reconocer tu propio pecado. Entonces, al final, el Espíritu Santo mueve los corazones, mueve la palabra para que la persona sea movida a hacer algo en santidad. Y pareciera como que alguien le contó mi vida al hermano. Me andan espiando, no, seguramente quien me invitó le dijo, pero no, hermanos, es justo esto. El don de profecía se ejerce de esa manera. Hay que tener cuidado porque algunos lo ocupan, como dice aquí entre los paréntesis, no como del don de la predicción, de que yo les diga, hermanos, váyanse de aquí porque les va a caer un trueno y se va a llevar la antena, y no es predecir nada, ni tampoco son presagios. Hay gente que ocupa el don de la profecía como para decir, ¿qué creen, hermanos? El Señor me dio una palabra para ustedes y a mí el Señor me dijo que, y empiezan, ¿no?, a decirlo. Una vez, hermanos, en el culto, en pleno culto, llegó un varón a nuestra iglesia y levantó la mano mientras el pastor estaba predicando y justo le dijo eso: hermano, tengo un mensaje de parte de Dios para ustedes. Y le dijo, bueno, ¿y tú quién eres? ¿No? Ni eres de nuestra iglesia. No, es un mensaje de parte de Dios. Y le dijo el hermano, en este momento estoy hablando yo. Si quieres, cuando terminemos el culto, hablo contigo, pero no te voy a permitir que lo hables delante de todos, porque ni sabíamos qué iba a decir, hermanos, y el mensaje que traía no era divino. ¿Cómo sabes tú que el mensaje es divino? Vamos a ir más adelante a otro don, hermanos, pero yo sé que el mensaje es de Dios cuando sé que esa persona que me está exhortando, que me está hablando, vive en la palabra. Entonces, hermanos, si tú vienes y me haces ver algo que yo no estoy haciendo correctamente, lo tomo como del Señor, porque viene de Dios, porque yo sé que tú oras por mí, y tú estás permaneciendo en la palabra. Entonces, con esa autoridad moral y espiritual, lo puedes hacer. Pero no vamos a dejar, hermanos, que alguien entre y venga y diga, yo tengo un mensaje de Dios para la iglesia y pues ni te conocemos, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado, hermanos, porque estos mensajes, en particular este don de profecía, puede ser mal usado. El don de profecía no tiene nada que ver con predecir el futuro, ni tampoco con un presagio, incluso divino, ¿no? Porque podríamos decir, fue un presagio divino. No, hermanos, hay que tener mucho cuidado. Vámonos al que sigue, hermanos, por cuestiones de nuestro tiempo, el don de evangelista. ¿Quién me ayuda a leer? Es la capacidad especial que Dios da para compartir el plan de salvación. Es una forma efectiva de ver que las personas hacen discípulos responsables del cuerpo de Cristo. Efesios 4:11, Hechos 21:8. Vamos a leer Hechos 21:8, hermanos, mientras alguien lo busca. Bueno, este don de evangelista, hermanos, no sé si ustedes conocen a alguien en la iglesia que lo tenga. Cuéntenme. ¿Hay alguien acá en la iglesia que ustedes reconocen como iglesia ese don en esa persona? ¿Sí se conocen entre ustedes, hermanos? ¿Sí? ¿Quién? Josué. Ajá. Fíjense, hermanos, ¿qué dice Hechos 21:8? Al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea y entrando en casa de Felipe el evangelista, que era uno de los 7, posábamos con él.
Gracias. No importa que sea doble estéreo el sonido, hermanas. Está bien. Gracias. Fíjense, hermanos, ¿en casa de quién? De Felipe, el evangelista. No nos dice mucho de Felipe, pero seguramente le abría su casa para evangelizar. Hay un hermano que se llama Sugel Michelén, y me llamó la atención un día, él compartió que su mamá era una evangelista por naturaleza. Entonces un día le llaman por teléfono, cuando no había celulares, ¿no? Le llaman a la casa y le dicen, oiga, buenos días, ¿puedo hablar con la señora Marta? Y dice, no, aquí no es. Y dice, disculpe, está equivocado. Y entonces la mamá del pastor le dice, no está equivocado, esto no es coincidencia, usted habló con una necesidad y yo le quiero decir que Cristo le ama. Y le empieza a predicar la hermana por teléfono. Entonces no fue una equivocación. A lo mejor el hombre hasta se arrepintió de haber marcado ese número, pero hermanos, la hermana aprovechó hasta esa oportunidad, que aparentemente fue un error, para hablarle de Cristo. Hermanos, muchas veces nosotros tenemos la posibilidad de evangelizar a alguien y no lo hacemos. ¿Y cómo te sientes después? Ay, el Espíritu Santo ya te estaba empujando, ya estabas ahí, y no lo hacemos. Entonces viene el remordimiento, viene la culpa, tenemos que pedirle perdón al Señor. Pero hermano, si Dios te está dando esa posibilidad, solo hazlo. No tenía mi Biblia la hermana, para eso memorizamos los versículos. Es que no sabía yo ni cómo empezar. Háblale de ti. Si Dios pudo hacer un cambio milagroso en mi vida, lo puede hacer en la tuya. No necesitas decir más. El Señor sabe y Él te va a ir guiando. Y Él va a traer a tu cabeza los pasajes, las palabras en tu boca, para que tú puedas hablar del Evangelio de Dios. Y hermanos, no sé cuántos de ustedes, y ahora nosotros en la ciudad con la inseguridad, abriríamos la puerta de nuestra casa como Felipe en el pasaje de Hechos para evangelizar. Entonces a veces abrimos para echar chismecito, abrimos para ver una serie, abrimos para hacer una carnita asada. Pero hermanos, ¿cuándo fue la última vez que abrimos nuestra casa para un culto de evangelismo con nuestros vecinos? Entonces, vean, hermanos, cómo la iglesia tiene a la mano un montón de oportunidades, posibilidades que probablemente hemos dejado pasar. Entonces, la idea del taller, hermanos, es hagamos. No lo vas a hacer solo, lo vamos a hacer juntos. Bien, seguimos, hermanos, el don de pastor. Es la habilidad que Dios da, por lo menos a una persona en cada congregación, de asumir la responsabilidad del bienestar espiritual, alimentar, guiar y nutrir a otros cristianos con sensibilidad e interés sacrificial. Ayúdenme a buscar a alguien, hermanos. Primera de Pedro 5, del 1 al 5. Efesios 4 ya lo leímos. Y Tito 1, del 5 al 7. Sí, fuerte, hermana, por favor. Apacentar la ley de Dios. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentar la ley de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la ley. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Amén. Gracias, hermana. Bueno, dice ahí, no lo hagas con dolor, no lo hagas con pesar. Hermanos, hemos visto pastores que sufren por sus iglesias, pero no sufren en el mejor sentido de esa palabra. Es decir, cuando el pastor ama a la iglesia, sufre con la iglesia, pero hay iglesias que hacen sufrir a sus pastores. No sé si me explico. De pronto una vez escuché donde dice, alguien dijo, el Señor se encarga de hacer humilde al pastor y nosotros nos encargamos de empobrecerlo. Y yo dije, wow, pobre hermano, ¿no? ¿Cómo le estará yendo con su congregación? Porque, hermanos, la iglesia, el pastor va pedaleando en una subida, y la iglesia atrás va frenando.
Y es más, hasta me pongo bien flojita para pesar más y pesarle. Y hermanos, el don del pastorado, dice alguien, por lo menos uno lo tiene en la iglesia. Gracias a Dios, hermanos, nuestra iglesia tiene más de un pastor. Es decir, los oficiales de la iglesia son el pastor y los diáconos tenemos un pastor. Pero dentro de la congregación hay otros hermanos y hermanas que son pastores. Pastores son personas que alimentan, guían y nutren a otros cristianos con sensibilidad. Entonces, no solamente el pastor se para al frente y predica y enseña. Hermanos, entre nosotros hay hermanos que pastorean nuestros corazones. ¿Me doy a entender? Habrá alguien ahí que de pronto digo, voy a hablarle a la hermana Judith porque yo sé que ella puede orar por mí, ella va a decirme si estoy mal, es una mujer mayor que yo, ella es una mujer piadosa y me puede orientar a tomar yo una mejor decisión. Y a su vez, yo puedo pastorear el corazón de alguien más joven que yo. Pero es un don, hermanos, no necesariamente solamente predicar, porque a veces como que limitamos ese don solo para el pastor y que predique y ese es su trabajo y es más, la iglesia le paga por eso. Somos así, hermanos. Entonces tengamos mucho cuidado porque es probable que dentro de la iglesia local ustedes tengan otros pastores, no necesariamente en el nombramiento de los oficiales de la iglesia como el pastor y los diáconos, sino corazones pastorales de hermanos y hermanas que cuidan el rebaño. ¿Me entienden de lo que estoy hablando? ¿Se entiende esa idea, hermanos? No es de que vamos a nombrar más pastores y tener 6 pastores, no. Hay gente dentro de la congregación que tiene ese don de pastor y cuida mi corazón, me alimenta. Y yo no sé, puede ser tu maestro de escuela dominical, pero a lo mejor puede ser cualquier otro hermano que tiene cuidado de tu corazón y que de pronto te detiene para que tú estés como en alerta. Y a lo mejor tú mismo te reconoces con ese don y la necesidad de alguien te quebranta. Y entonces tú te sientes como con esa responsabilidad de ayudar a esa persona a salir de ese valle de sombra, de muerte. Entonces, hermanos, vayan poniéndole como estrellita dónde estás, tú dónde estás. Ahorita todavía no vamos a llegar hasta allá porque vamos a ir descubriendo nuestro propio don. Pero, hermanos, el pastorado es algo muy importante. Atesoren que su iglesia tiene un pastor y valórenlo, hermanos, aprécienlo. Hay iglesias que no tienen pastor y también hay pastores que no tienen iglesia. Es como incongruente eso, de pronto suena como fuera de orden, pero eso está pasando, hermanos. Y decía el hermano Martín Pereda, que ya murió, el Señor ya lo llamó a su presencia, el hermano decía, la mies es mucha y los obreros pocos y malos. Y también eso está pasando, hermanos. Hay hermanos que están sin capacitación, enseñando cosas que no deberían estar enseñando, y la iglesia les ha permitido ejercer el don del pastorado. Entonces la iglesia local, hermanos, tiene que ser muy sensible y apegarse a la palabra de Dios para rescatar el valor del pastor y de los que tienen el don de pastor dentro de la iglesia. Y a lo mejor tú nunca vas a tener ese nombramiento de ser pastor. En la iglesia bautista, hermanos, no hay pastoras. ¿O ustedes conocen alguna? No, no hay pastoras. Eso está fuera de orden a la luz de la palabra, porque vemos pastores. Y si buscas cada pasaje de los que están ahí, dice pastores y maestros, pastores, pero no hay pastoras. Pero yo conozco hermanas que tienen ese don pastoral, de cuidar el corazón, alimentar, y no necesariamente tienen el nombramiento de pastor en esa figura de oficial de la iglesia como tal. Espero no haberlos confundido con eso, hermanos. ¿Se entiende bien? ¿Sí? ¿Pastor? ¿No me fui lejos? Bueno, si ya no, me lo corrigen, hermanos. Ajá. Bien, seguimos con la enseñanza. Es la habilidad especial que Dios da de impartir verdades relacionadas con la edificación por medio de entender y comunicar, mostrando la verdad a otros y que tiene la oportunidad de ver modificaciones positivas en la conducta de las personas. ¿Qué significa eso, hermanos? Si yo tengo el don de maestro, puedo provocar en otros madurez, pasar de ser creyente a ser discípulo efectivo. Ajá. ¿Qué significa eso? Bueno, creyentes hay muchos, hermanos. Creyentes hay muchos en las iglesias y es gente que ha dicho sí creo y ahí está sentadito calentando la banca, pero discípulos
El discípulo se mueve, el discípulo actúa. El discípulo no se espera que se esté tirando el agua para irle a cerrar a la llave. Él está pendiente de que ya se va a tirar, va y le cierra. Hay que prender la luz, él va y la prende. Hay que entregar papelitos, él va y los corta. Hay que sacarle punta a los lápices, él lo hace. Hay que hacer un servicio en la iglesia, no le tienes que pedir el favor, él viene. ¿Tienes alguna actividad que hay que realizar, hermano? ¿Qué te hace falta? ¿Conocen a alguien así? Es la diferencia básica entre un simple creyente y un discípulo. Hermanos, dentro de la enseñanza nosotros necesitamos, dice aquí, enseñar la verdad. Y si se fijan ahí, la palabra verdad está escrita con B mayúscula. ¿Por qué? Porque es un pronombre personal de ¿quién? De Cristo. Juan 14:6 dice, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Hermanos, entonces para nosotros la verdad no es un concepto, para nosotros la verdad es una persona. Ajá. Entonces el maestro tiene la capacidad de enseñar la verdad. Y lo que comentamos hace rato, no necesariamente los hermanos que en la iglesia son maestros en escuelas tienen el don de la enseñanza. Es una capacidad sobrenatural que Dios nos da. Yo conozco gente que sabe mucho, pero no sabe enseñar. ¿Conocen a alguien así? Tuve una jefa así, hermanos, sabía muchísimo, pero cuando se trataba de enseñar, nos costaba mucho trabajo entendernos. Y hay gente con la que hablas y como que de manera natural te va llevando y dices, oye, nunca había visto ese pasaje así. Lo entendí. Que vuelva a predicar ese hermano, ¿no? O que venga el hermano, yo quiero esa clase de escuela dominical, no sé, como cosas que tú vas viendo. Y hermanos, la iglesia confirma ese don, porque yo puedo venir y decirles, hermanos, yo soy maestra, mi don es la enseñanza, y ustedes dicen, no, hermano, yo creo que no, mejor siéntese, póngase a orar. Pero hay que ser, hasta para eso, hermanos, tener valor para hacerlo. No necesariamente los que son maestros en las escuelas tienen el don. Hay gente en la iglesia que no ha estudiado nada y tiene el don de la enseñanza. También he visto eso, hermanos. Entonces la iglesia tiene la capacidad de reconocer y confirmar esos dones. ¿Hasta ahí vamos bien, hermanos? Bueno, viene otro que nos gusta. ¿Quién lo quiere leer? ¿Alguien que piensa que lo tiene? ¿Caleb? Caleb, servicio. Es una disposición especial que Dios da de identificar necesidades que, haciendo uso de los recursos disponibles, las satisfacen en forma desinteresada. Muy bien. Bueno, ¿qué dice 2 de Timoteo 1, 16 al 18, hermanos? Ayúdenme. Romanos 12 ya lo leímos. Ajá. 2 de Timoteo 1, del 16 al 18. Tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis penas, sino que cuando estuve en Roma me buscó solicitamente y me halló. Concédale el Señor que haya misericordia acerca del Señor en aquel día, y cuando nos ayudó en Éfeso, tú lo sabes mejor. Gracias. Entonces, este hermano, que ese nombre está ahí medio impronunciable, pero estaba al pendiente, hermanos, de las necesidades, y no solamente de hacer cosas, sino aún de confortar a los creyentes en ese lugar. Entonces, bueno, hermanos, qué bueno que ustedes pueden reconocer en nuestro hermano joven ese don, que no necesitas pedir nada, él sabe lo que hay que hacer. Y hermanos, estar al pendiente de todo lo que puede ocurrir. Ahora, a veces los que tienen el don de servicio sufren mucho, ¿no? Porque dicen, ay, bueno, ya lavé el baño y ya me lo voy a ensuciar. Ay, Señor, ayúdame. O ya pusimos las mesas y todo, y pues no faltan, ¿no? Hermanos, que pase algo, que se derrame algo, pero siempre tienen una buena actitud y hay que servir. Ahora, hermanos, en este mundo donde estamos viviendo, y bueno, los que trabajan, que de pronto en el trabajo te encuentras con gente que nació para mandar, ¿no? También en la iglesia, hermanos, a veces nos encontramos gente que piensa que nació para mandar. Es que mi don es el del mandar. Y a ver, hermano, usted párese, véngase para acá, ustedes se sientan, ustedes ayuden, y uno dice, híjole, hay que orar.
tenemos que orar ahora mismo. Pero hay hermanos que tienen ese don, hermanos, sin más lo hacen, lo van a hacer. Entonces, reconozcan, hermanos, a los que sirven entre ustedes. Y bueno, el mismo Señor Jesús dice en los evangelios: yo no he venido para ser servido, sino para servir. Luego van los discípulos y le dicen: ay, ¿de qué estaban platicando? Todavía la mamá de los hijos del trueno se atrevió a decirle a Jesús: Señor, ¿te puedo pedir un favor? ¿Qué pasó? Cuando estés allá en tu trono, ¿será que mi hijo se puede sentar a tu derecha y el otro a tu izquierda? ¿Se acuerdan de ese pasaje? Y dicen: ay, yo digo, oye, Señor, no sabe lo que está diciendo, ¿no? Señor, perdona, era broma, ¿no? Así que uno dice, pero hermanos, tenemos una muy mala actitud para servir. Estamos tan acostumbrados a que primero yo y luego yo y después yo. Cuando tú oyes hablar a alguien, escuchas que dice yo, mí y mío, y en 5 minutos de hablar con alguien, sabes dónde está su corazón. Entonces necesitamos, hermanos, gente que tenga el don de servicio en la iglesia. Y bueno, hablando de los que nos gusta, que yo creo que yo nací para mandar, viene el siguiente don, hermanos, el de la exhortación. Ayúdenme a leer lo que dice. Es la capacidad especial para hacer manifiesto lo mejor de nosotros a través del ministerio de entendimiento, aliento y consejo. Este don nos equipa para levantar, fortalecer, consolar, confortar y animar de tal forma que tenga la disposición de continuar adelante con el ministerio o las acciones que estaban desarrollando. Amén, gracias. ¿Qué dice 1 Timoteo 5:1, hermanos? ¿Alguien ayúdenme a leerlo? Primera carta a Timoteo 5:1. Sí, adelante. No reprendas a los ancianos, sino exhórtalo como a padre, a los más jóvenes como a hermano. Gracias. Hermanos, fíjense cuántas palabras son, hermano, bien poquitas en ese versículo. ¿Han visto, bueno, cuando vas al seguro social o si vas al médico, me ha tocado ver que cómo maltratan a los ancianos? Y a veces los mismos hijos, ¿no? ¡Ay, papá, te dije! ¡Súbete! ¡Siéntate! Y bueno, no sé si alguien aquí ya sea testimonio, hermanos, pero dice ahí: trátalos con respeto y a los más jóvenes con dignidad. Entonces al grande porque está grande y ya no se mueve porque ya es muy lento, y al chico porque es chico y también porque no reacciona, porque es lento. Hermanos, pero este don de la exhortación se ejerce con amor y con misericordia. No podemos perdernos en esa línea, porque entonces caeríamos en lo que hemos comentado, donde me gusta mandar. Y entonces soy muy buena y soy muy dura en mis juicios. ¿Y qué creen, hermanos? A veces no nada más con los demás, conmigo misma. Me exijo demasiado, me gusta. Yo a veces escucho gente que dice: a mí me gusta ser perfeccionista. Y yo digo: ponte a orar, porque vas a sufrir. Porque somos así, me exhorto a mí misma, ¿no? Pero no, hermanos, la exhortación se hace con amor y con misericordia. Y dice aquí la definición: tiene que llevar entendimiento, pero el fin último de la exhortación, hermanos, es dar aliento y consejo. No querer cambiar a los hermanos, no arrimarles gritonizas a los hermanos, no querer lavarles su cabeza, darles unos cocos, patearles 2 veces su trasero y correrlos de la iglesia. Porque hay gente que hace eso, hermanos, y es sumamente doloroso. ¿Y qué creen? La iglesia va a sufrir. Es diferente cuando alguien te exhorta con amor y con misericordia. Entonces, hermanos, este don se ejerce en medio de esos 2 carriles. No te puedes salir de ahí. Cuando sientes que ya se te está yendo la mano, es mejor pararte y quedarte callado y orar. Y antes de exhortar a alguien, necesitas orar. ¿Por qué? Porque es muy fácil señalar. Te puedo señalar, pero mientras yo te señalo a ti, hay 3 deditos que me señalan a mí. Necesitamos amor y misericordia para ejercer la exhortación. El don de sabiduría, hermanos, ayúdenme, ¿qué dice? Es la habilidad sobrenatural que Dios da a conocer sus propósitos, en tal forma que se recibe un conocimiento profundo en cuanto a la palabra de Dios aplicada a necesidades específicas que se manifiestan dentro de la iglesia.
Primera de Gracias. Corintios 2, 7 y 8. Sí. Vamos a leer Santiago 3, hermanos. Por favor, Santiago 3, del 13 al 18. Dice esta versión: ¿Quién es sabio y entendido entre ustedes? Que muestre por su buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tienen celos amargos y ambición personal en su corazón, no sean arrogantes y mientan así contra la verdad. Esta sabiduría no es la que viene de lo alto, sino que es terrenal. Fíjense lo que dice Dios. Es natural y diabólica. Porque donde hay celos y ambición personal, allí hay confusión y toda cosa mala. Dice el 17, pero la sabiduría de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, condescendiente, llena de misericordia y de buenos frutos, sin vacilación, sin hipocresía, y la semilla cuyo fruto es la justicia se siembra en paz por aquellos que hacen la paz. Entonces, hermanos, necesitamos cuidar ese don espiritual en la iglesia, porque puede llegar alguien que es muy sabio, pero es diabólico. Entonces, ¿de qué manera la iglesia se prepara para reconocer eso? Vamos a ver ahorita otro don, pero hermanos, necesitamos habitar en la palabra. No es de que alguien se pare a predicar y tú digas, no, conmigo no, como que lo que le está diciendo el hermano no es, y te vuelves arrogante. No, conmigo no va a jugar, eso que está diciendo no es. Y a veces tenemos esa actitud tan fea en el corazón mientras alguien está enseñando o mientras alguien está predicando. No, conmigo no va a poder, a mí no me va a engañar, conmigo no va a jugar. Tenemos, a veces, hermanos, nos perdemos en eso. La sabiduría de lo alto, dice Santiago, es pacífica. Esa sabiduría es pacífica, es amable, es condescendiente, es llena de misericordia y de buenos frutos, es sin vacilación, sin hipocresía, y la semilla de esa sabiduría, cuyo fruto es la justicia, se siembra en paz. Ahí está el detalle, el secreto. Esa sabiduría se siembra en paz por aquellos que hacen la paz. Entonces, hermanos, si alguien en la iglesia tiene el don de sabiduría, debe tener estas características. Enseguida nosotros podríamos reconocer que alguien no lo tiene porque no tiene estas características. Llegó siendo muy sabio y llegó a pelear. Hermanos, la sabiduría que viene de lo alto viene en paz. No es diabólica, no rompe la unidad y no va a romper la armonía de la iglesia. Entonces, ojo con este don. Bueno, el don de conocimiento, hermanos, es la capacidad sobrenatural de descubrir, acumular y analizar, usar la información que es directamente revelada por el Espíritu Santo acerca de una persona o de una situación. Contribuye para el crecimiento de la iglesia del Señor. Entonces, ¿qué dice 1 Corintios 13:2, 13:8 y 13:10? Adelante, hermana, ¿qué dice? La preeminencia del amor. Y si tuviese profecía y entendiese todos los ministerios y toda ciencia, todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y luego del 8 al 10, hermana. Ese mismo capítulo, pero... Sí, adelante. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán, las lenguas y la ciencia acabarán. Muy bien. Hasta el 10, hermana. Porque es parte conocernos. En parte conocemos. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo. Hasta ahí, hermana, muchas gracias. Fíjense, hermanos, en este don del conocimiento, dice el apóstol Pablo, en el versículo número 2
que si tenemos el don de profecía y entendemos todos los misterios y todo conocimiento, y si tuviera toda la fe como para trasladar montañas, pero no tengo amor, no sirve, no funciona de esa manera. Entonces van ligados, hermanos, el don de sabiduría también va ligado en un sentido al don de conocimiento. Va a haber hermanos en la iglesia que lo tienen, hermanos, no lo duden. Ustedes pueden reconocer de entre ustedes hermanos que tienen el don de conocimiento, pero hay que ejercerlo con amor. No es algo que se sale del orden, hermanos, es alguien que puede amar profundamente y con ese amor ejercer el don espiritual. Bien, hasta ahí vamos bien, hermanos. No sé ahorita cómo vamos de tiempo, tenemos todavía un tiempecito. Bueno, vamos a seguir a ver hasta dónde podemos llegar, hermanos. ¿Quieren levantarse un momento para estirar sus piernas? Si quieren nos ponemos en pie. Ah, sí, entonces pueden salir y entrar o... Bueno, entonces, hermanos, ¿les parece si hacemos un receso de 5 minutos? Si alguien necesita ir al baño, me dice Max.